Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado, espero que se encuentre muy bien. Hoy hemos invitado a don David Hernández Brenes. Él es candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Clase Trabajadora. Muchísimas gracias, don David, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, por dicha. Muchísimas gracias, Gustavo, por tenernos acá. Este es un ejercicio que llevamos a cabo, como hablamos, extra micrófonos, inclusive resaltando los valores democráticos que deben de prevalecer entre toda la población y sobre todo para que la gente llegue y conozca a la persona que en este momento se está postulando y también cómo piensa y qué propone. Claro. En esa primera línea, ¿quién es Hernández? ¿Quién es David Hernández? Bueno, yo soy profesor de Estudios Sociales y Cívica, trabajo ahorita en el Colegio de Santana y en el CINDE de Santana. Y si las personas quisieran saber, bueno, yo he sido un activista del movimiento estudiantil y del movimiento sindical toda mi vida. Siempre he estado metido con organizaciones sociales. Y no, que sepan que yo soy pues un hijo de la clase trabajadora, que con el esfuerzo de mi mamá pues logré salir adelante, logré poder estudiar en la educación pública y tener mi profesión, y ahora yo quiero que muchísima más gente pueda tener eso que yo tuve y que no se les haga tan difícil como se le hace a muchísimas personas, pero sí. Perfecto. ¿Y el Partido de la Clase Trabajadora qué promueve? ¿Cuáles son sus principales valores? Okay. Nosotros somos un partido que entiende que el sistema político y económico están completamente ligados. Y en ese sistema económico hay un grupo de personas que tienen lo que se ocupa para producir, ¿verdad? La maquinaria, la tierra, todo lo que llamamos los medios de producción, y hay otra gente que solo tenemos nuestra fuerza de trabajo. Desgraciadamente, los que tenemos solo nuestra fuerza de trabajo y las que solo tenemos nuestra fuerza de trabajo, no gobernamos, no somos los que tenemos pues la capacidad de poder decidir, y nuestro partido dice eso tiene que cambiar. Las personas trabajadoras tienen que tener espacios en la política y tienen que ser verdaderamente los y las que dirigen. Muy bien. Don David, una de las preocupaciones más profundas que experimentamos quienes llevamos este trabajo del ejercicio del periodismo o de la comunicación de masas es la relación con las estructuras de poder, ¿verdad? Con quienes dirigen en este momento el país. Y eso repercute inclusive más allá, y es en el ejercicio de la libertad de expresión, Claro, ¿verdad? Que es un claro. derecho humano para todas las personas por igual. En un eventual gobierno suyo, ¿cómo sería esa relación con los medios y cómo promovería o fortalecería esa libertad de expresión? Claro. Yo creo, Gustavo, que aquí lo primero que para nosotros es central es que la libertad de expresión es todos los días, a toda hora. ¿A qué me refiero con eso? Muchísimas veces en los centros de trabajo hemos visto cómo personas, por decir lo que piensan, son perseguidas y son inclusive despedidas por defender libertades sindicales o por hablar en contra de algún atropello a sus derechos laborales. Y creemos que ese microcosmos, que es ahí la empresa, esa cosita que está sucediendo ahí, se traslapa, ¿verdad? Y hay grupos de poder, muchos de los que, por ejemplo, ahora están en el poder en Casa Presidencial, que no quieren que haya voces que critiquen y que digan otras cosas. Y creemos que esa lógica se repite no solo en el centro de trabajo, sino que se va ampliando, ¿verdad? Y en distintos lugares la gente tiene mucho miedo de decir lo que piensa porque tiene mucho miedo de todas las consecuencias que pueden venir. Ustedes, los y las comunicadoras, viven esta vida en la que intentan, ¿verdad? Muchas veces dar al público, decir lo que piensa, pero bueno, tienen una serie de trabas, ¿verdad? Que tiene que ver en el lugar pues donde se trabaja, la línea editorial, y nosotros y nosotras creemos que el gobierno no puede meterse en eso. El gobierno necesita a una prensa que sea democrática, a una prensa que sea inclusiva, a una prensa que pueda decir lo que piensa, y con una prensa con la que se debata, porque obviamente va a haber diferencias, ¿verdad? No todos y todas pensamos lo mismo, y es central entonces que igual que en los centros de trabajo se tiene que potenciar la discusión dentro del centro de trabajo, también así igual en la prensa, digamos, en general, y la relación que se tiene con los medios. Muy bien. Estamos en una situación tal vez crítica en cuanto al tema de seguridad. Muchas personas piensan que el país casi que se ha perdido, ¿verdad? Con muchas muertes y otro tipo de delitos cuya incidencia ha ido en aumento. ¿Cuál es la propuesta general de ustedes para, digamos, devolvernos una Costa Rica más segura? Yo creo que aquí hay que identificar muy bien cuáles son los sectores que se ven beneficiados de esta Costa Rica insegura.
tiene que eliminarse inmediatamente el secreto bancario con cualquier sospecha de narcotráfico. Se tiene que poder perseguir totalmente a cualquier tipo de narcotráfico de estos grandes lavados de dinero que terminan repercutiendo en las tristes muertes que estamos viendo. Pero es que además, don Gustavo, una de las cosas que hemos estado viviendo es que las personas trabajadoras se ven completamente indefensas. Y una de las cosas, ¿verdad?, que yo he aprendido pues con la gente, ¿verdad?, es nosotros tenemos y nosotras tenemos que tener la capacidad de poder autoorganizarnos y autodefendernos. Porque la cosa es muy grave, muy, muy dura. Y yo voy a decir algo que puede sonar muy feo, pero la gente va a trabajar con miedo a que la asalten, con miedo a que la apuñalen. Y el gobierno sencillamente dice que no, que es mentira, que ahorita estamos todo bien. Nosotros creemos y nosotras creemos que todas las acciones de autoorganización comunal tienen que ser apoyadas y tienen que ser respetadas según un eventual gobierno del Partido de la Clase Trabajadora. Y por eso además creemos también que a la par de que se persiga el narcotráfico y se persiga el sicariato y se persigan toda esta gente que mueve plata con el crimen, que también se haga una verdadera política educativa y de obra pública donde los trabajadores y las trabajadoras tengan acceso a empleo de calidad y a educación pública de calidad que les permita tener actividades económicas que no sea solo estar pensando en me van a asaltar o tengo que ver cómo llego a fin de mes, ¿verdad? Excelente, muy bien. Hablemos de generación de empleo. Hay como dos dimensiones, veo yo. Una es la atracción de inversiones en una economía pequeña como la costarricense, pero también la generación de oportunidades, claro, a nivel ya local, apoyando sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa. En un eventual gobierno suyo, ¿cuál sería la propuesta? Nosotros y nosotras creemos, ¿verdad? Y esto es algo que no soy yo el que lo digo. Apostarle solo a la inversión extranjera directa tiene el gran problema de que yo enfrento que estas empresas tienen muchísimo poder y el principal enemigo de la pequeña y mediana empresa no es en realidad la falta de financiamiento o no es que hay mucha tramitología. Es que tienen que enfrentar un mercado completamente controlado por grandes empresas que son las que terminan destruyendo. Y entonces, si usted agarra y ve los datos, ¿verdad? En Costa Rica hay 400,000 empresas, pero solo el 0.2% de las empresas, unas 2,000, tienen más del 70% de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un mercado en el que son básicamente, no es David, es una hormiga contra Goliat, donde Goliat tiene todo el poder y nosotros lo que proponemos es centralmente que esas empresas que generan esa gran cantidad de riqueza tienen que repartirla. ¿Con quiénes? No es que nosotros queremos que las pequeñas y medianas y pequeñas empresas pierdan lo que tienen, jamás. Lo que nosotros queremos es que toda esa riqueza que se genera en estas 2,000 empresas se ponga precisamente al servicio, ya sea de cualquier iniciativa que tengan personas para su pequeña y mediana empresa, pero Gustavo, aquí hay que ser muy honestos con las personas. Hoy en día, una pequeña y mediana empresa en Costa Rica más o menos tiene una expectativa de vida de 5 años. Porque tienen que aguantar años de pérdidas en mercados completamente saturados y donde el Estado no da ningún tipo de protección y tenemos grandes fortunas, Gustavo, que ni siquiera sabemos cuánto es, porque existe el secreto bancario, porque no podemos verla, y que si yo extrapolo con algunos datos, algunas investigaciones, estamos hablando de que más o menos en Costa Rica, y me encantaría que grupos empresariales nos digan si es cierto o no, en Costa Rica hay empresas que generan más o menos 15 billones de colones de ganancias que no se están repartiendo. Y que eso después, las pequeñas y medianas empresas, porque hay que ponerle también nombres, la mitad de las pequeñas y medianas empresas en este país son chanceros, son chanceras que no tienen. Y muchísima de la gente que busca emprender no lo hace porque está convencido, porque está persiguiendo su sueño, lo hace porque no encuentra empleo de calidad. Entonces nosotros eso es lo que le proponemos a las empresas a las pequeñas y medianas empresas. Muy bien. Yo digo que uno de los trapitos de dominguear que teníamos es el tema de la educación en nuestro país, los niveles tanto de cobertura como de calidad. Usted es educador, ya lo mencionaba ahora. Sin embargo, los últimos estadísticas nos indican que no ha habido, ya lo he dicho en otros momentos, no es que ha habido una parálisis, sino que más bien ha habido un retroceso, ¿verdad? Porque en este asunto no es posible verlo de una manera, o hay un desarrollo o más bien vamos en una involución. Claro. ¿Qué hacer para retomar el rumbo en el tema educativo?
Creo que hay dos patas centrales en que en educación tienen que enfrentarse. La primera es el financiamiento. Cada año que ha pasado, rompemos récords de desfinanciamiento de la educación pública. Y eso lo veo yo todos los días en las condiciones infraestructurales, en que los estudiantes y las estudiantes muchas veces llegan sin comer a la clase, en que muchísimas de estas personas no tienen lo que necesitan para poder tener una educación pública de calidad. Lo primero que necesitamos es verdadera inversión en educación pública. Y lo segundo, que yo creo que es muy, muy importante, es que las personas que somos parte del sistema educativo, y en eso me refiero a trabajadores y trabajadoras del sistema educativo, estudiantes y padres, madres, encargadas de familia, que todas estas personas tengamos voz y voto en cómo se define la política educativa. Porque lo que pasa, don Gustavo, y que vamos a ver en el próximo gobierno que venga, es que es una veleta el sistema educativo. Se va para la ocurrencia de turno y quienes tenemos que estar todos los días en las aulas sabemos qué es lo que pasa, porque estamos todo el día ahí, estamos con los estudiantes, estamos con las estudiantes, sabemos qué es lo que les interesa, qué es lo que no les interesa, que se sienten desmotivados, desmotivadas, no escuchadas, porque tenemos esta creencia de que si la educación le sirve solo a la generación de empleo, la gente va a querer educarse, y no es así. Un adolescente quiere ser escuchado, quiere ser escuchada, quiere poder desarrollar su espíritu, quiere poder desarrollar sus capacidades, y el sistema educativo costarricense es muy antidemocrático y no brinda eso. Por eso queremos espacios verdaderamente democráticos para todas las personas que son parte del sistema educativo. Muy bien. Nos quedan dos temas. Uno es el tema de salud. Perfecto. Donde también, lo he mencionado en otros momentos, una sociedad puede analizarse, ver su progreso, su desarrollo, también a partir de las condiciones de salud que le ofrezca la ciudadanía. Claro. En estos momentos tenemos ciertos desafíos importantes. Yo siempre menciono las listas de espera como tal vez la prioridad, pero ¿cómo visualiza usted ese planteamiento en temas de salud en una posible presidencia suya? Gustavo, nosotros vemos con muchísima preocupación estas 400,000 citas en lista de espera, estas más de 5,000 muertes al año porque no se les da el tratamiento a las personas que lo necesitan. Pero cuando yo agarro y veo lo que han hecho los gobiernos con la caja, veo que el Estado tiene una deuda millonaria con la caja que inmediatamente tiene que ser pagada, porque eso significa en las vidas de los trabajadores y las trabajadoras. Además de eso, hay un gran problema, que hay ciertas actividades que no deberían tener negocio. No deberían tener negocio porque el negocio de una clínica privada o de un hospital privado es que usted se enferme. Para eso es que lo quieren, porque usted necesita enfermarse para poder estar ahí. Nosotros y nosotras creemos que se tiene que acabar el negocio con la salud, y que con la salud no se puede estar jugando, que tiene que ser verdaderamente pública. Hoy, si una persona trabajadora está trabajando y no es asegurada, no va a tener ningún tipo de servicio de salud. Cuando hablamos de la salud pública de Costa Rica, se nos olvida decir que usted tiene que estar asegurado y asegurada, y que en este país el empleo informal ha crecido exponencialmente. Entonces un montón de gente que no tiene ese derecho. Ocupamos que el acceso a la salud sea verdaderamente democrático y sea para todas las personas. Cerramos con el tema de los recursos naturales. Nosotros que vivimos en Costa Rica nos damos cuenta del gran potencial que tenemos y cómo lo hemos gestionado en algunos aspectos muy positivos, pero donde también tenemos unas situaciones bastante complejas que debemos de abordar. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Vea, yo creo que con y muchísimos temas, la palabra clave es la planificación. La explotación que hay de los recursos naturales en Costa Rica no pasa por pensar en las necesidades de las personas que vivimos en este país, sino pasa por lo que la empresa de turno quiera. Tal vez el último caso que tuvimos claramente con eso fue la empresa de Cruzitas en San Carlos con la minería a cielo abierto. Nosotros y nosotras creemos que tiene que haber una planificación en la que los trabajadores y las trabajadoras tengan voz y voto en decidir cómo se tiene que planificar el uso de los recursos naturales. Y eso tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, el calentamiento global y el desastre que ha sido el sistema de producción, donde no se piensa en necesidades, sino que más bien se crean más necesidades, se crea más basura, cosas que se boten, cosas que se destruyan, y centralmente lo que son los recursos naturales están concentrados en unas cuantas manos que lo que quieren es ver cómo lucran con eso. Eso no puede ser que haya empresas que han enfrentado 25 denuncias en las que han salido culpables por destrucción de recursos naturales y que no enfrentan verdaderamente consecuencias por eso. Por eso a nosotros nos parece que inmediatamente se tiene que pasar a un control de trabajadores y trabajadoras de los recursos naturales donde no se esté pensando en ganancias, sino que se esté pensando en la sustentabilidad de las personas. Don David, yo le agradezco muchísimo el tiempo que usted nos ha dedicado y sobre todo la exposición que nos ha hecho sobre temas que sin lugar a dudas preocupan y ocupan
a todos los costarricenses. Yo le dejo aquí el micrófono y esa cámara para que le diga a la gente, a todo Costa Rica, por qué votar ese 1 de febrero por usted para la presidencia de la República. En Costa Rica, la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras vive una realidad muy dura. Cuesta muchísimo llegar a fin de mes, hay muchísimo desempleo, en las empresas se pide cada vez más producción, no se toma en cuenta la salud ocupacional y la clase trabajadora costarricense cada vez se enferma más, cada vez tiene menos trabajo y cada vez tiene menos formas de llegar a fin de mes. Nosotros y nosotras somos la única opción que le dice a los trabajadores y las trabajadoras: la riqueza que se produce en este país debería ser de usted que la está produciendo, no quedarse en unas cuantas manos que la concentran. Por eso creemos que el gobierno tiene que ser verdaderamente de los trabajadores y las trabajadoras, y por eso decimos que nuestras vidas valen muchísimo más que sus ganancias. Muchísimas gracias, Gustavo. Nuevamente, muchísimas gracias a don David Hernández Brenes, candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Clase Trabajadora. Gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde que mañana tendremos panorama. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Chao.